experto en IA aplicada a la gastronomía, colaborador de la NASA. Fuerte aplauso para Eneco. José Mari Aisega, director general del Basque Culinary. José Mari, ¿cuánto te veo últimamente? Le decía a José Mari, te veo más que a mis familiares, y es verdad, últimamente coincidimos mucho. Y Andrea Fernández, directora de marketing de The Fork en España. Bienvenida, Andrea. Y modera esta mesa Adrián Delgado, director de gastronomía de Spain Media. Todo tuyo, Adrián. Adelante. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana de celebración de nuestro 10º aniversario de nuestro Ñam Ñam Magazine. Y como no podía ser de otra manera, no nos gusta ponernos nostálgicos ni retrospectivos, sino mirar hacia ese futuro que ya nos acompaña desde hoy. Nos tenemos que sentar a la mesa con esa IA de forma ineludible, ya está presente en nuestras vidas de forma cotidiana, como demostraremos después con el testimonio de esa aplicación de reservas. Yo tengo que hablar hoy relativamente poco, quienes tenéis que decir mucho y muy bueno sois vosotros. Os ha presentado Bea, así que os lanzo la pregunta que encabeza esta conversación, este debate, que es, ¿nos acabará devorando la IA? Empezamos por ti, Eneco. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena. Como decimos por ahí arriba, Sorionak, a tapas, 10 años, se dice pronto. Y me acabo de enterar que mi libro sobre inteligencia artificial, Delicioso Algoritmo, es uno de los top 10 elegidos por tapas. O sea que menuda sorpresa más buena me he llevado. Así da gusto empezar el día. Nos va a devorar la IA. Me parece que ya la pregunta tiene un poco de tecnofobia, ¿no? Dentro. Lógicamente, tendemos a tener miedo a lo desconocido. Eso es intrínseco en el ser humano, en la psicología. Lo que no conocemos normalmente nos da miedo. El cambio que viene con la inteligencia artificial es tan tremendo que es lógico que nos dé un poco de vértigo y de miedo. Y en la gastronomía y en la alimentación el cambio va a ser, y está siendo ya, increíble. Y luego, si queréis, damos unos datos, pero va a cambiar desde la semilla que se planta, cuando combinamos bioingeniería con inteligencia artificial, vamos a poder hacer... vamos a poder crear especies que aguanten enfermedades, cambio climático, sobre todo en una situación como la de España, en la que hay hasta un 75% del territorio en peligro de desertificación en las siguientes décadas, hasta quien nos trae la comida, que probablemente no sea un humano en bici o en moto, sino sea un coche autónomo, por ejemplo. Entonces, en todo ese espectro la revolución va a ser enorme. Y creo que no hay que tenerle miedo, sino todo lo contrario. Ser positivos, entender qué es lo que va a pasar y adelantarnos. Y luego ya vamos dando más datos sección por sección. José Mari, vosotros estáis en pleno crecimiento de vuestro campus universitario, sois una institución pionera en la formación gastronómica, y la IA ya está presente en vuestro programa educativo. Estáis ahora mismo con GOE, que es vuestro campus tecnológico. Explícanos de qué manera ya participa esta inteligencia artificial en vuestro programa formativo. Perfecto. Bueno, déjame primero sumarme a la felicitación por este 10º aniversario, ¿no?, de Tapas, y felicitar a Andrés por el increíble trabajo que ha hecho, ¿no?, desde Spain Media. Me acuerdo empezando con ese primer número y todo lo que has montado. Enhorabuena, de verdad. Bueno, mira, yo cuando pienso sobre IA, desde la perspectiva del BCC, yo diferenciaría como 3 ámbitos que me hacen pensar y que nos hacen actuar, ¿no? Primero, claro, nosotros nos consideramos una entidad pionera, ¿no?, que hemos creado pues toda una propuesta formativa, de investigación, ¿no?, la facultad, ahora GOE, un nuevo edificio de 9.000 metros cuadrados dedicados a la innovación. Y lo primero que me hace pensar es, primero, el ecosistema BCC, cómo va a evolucionar, cómo se va a transformar, porque yo diría hoy en día
pues podría decir que todos, y incluyo en este todos, pues todos los empleados, todas las empleadas utilizan IA en su actividad diaria como un apoyo más, pero como empresa. Y el siguiente paso, ¿cuál es? ¿No? Porque ese uso no deja de ser algo muy puntual, por mucho que tengas luego aplicaciones concretas, no sé, para generar contenidos, para traducir vídeos en un segundo, pero dices, y desde una perspectiva empresa, pues lo siguiente tiene que ser diseñar procesos, diseñar KPIs. Yo creo que ya estamos experimentando con agentes de IA, automatizar procesos, ¿no? Yo creo que eso, nosotros no podemos pensar en hacer cosas en innovación súper avanzadas si el resto del ecosistema no está evolucionado y no está utilizando de forma sistemática y estructurada herramientas IA, buscando mayor productividad y mayor eficiencia, ¿no? Claro, eso yo diría como ecosistema BCC. Segundo ámbito, la formación. Me preguntaba sobre la formación. Claro, ya estamos utilizando la IA pues para todo, ¿no? Desde IA para investigar, para que los estudiantes estructuren la investigación, hagan hasta procesos socráticos con la IA y vayan profundizando en su reflexión, después para prototipar, después para testar. Bueno, todo eso lo estamos haciendo, ¿no? Pero yo sí pienso que todavía en la formación no estamos todavía viendo la transformación radical que esto trae y cómo tenemos que cambiar los modelos formativos, porque yo creo que hay varios ejes que veo claros en el futuro. Uno, que la clave en el uso de la IA, porque yo sí pienso que la IA no sustituye sino amplifica capacidades humanas, pero para eso hay que saber pensar, hay que tener estructurada la capacidad de pensar y de conocimiento para saber lo que quieres pedir, para evaluar lo que te viene, y yo creo que los modelos educativos todavía y los profesores no están centrados en esto al 100%, ¿no? Y yo creo que hay un cambio. Y el segundo cambio para mí es en la personalización. Es decir, yo veo en el futuro un modelo educativo personalizado en los procesos de aprendizaje de cada estudiante, y que el profesor va a ser un coach que gestiona un aprendizaje personalizado, porque la IA te lo va a permitir. Te va a dar exactamente lo que necesitas, los datos. Obviamente todo pasa por tener datos buenos, pero si los tienes, te va a permitir un proceso, yo diría, muy personalizado, ¿no? Y el tercer ámbito donde pienso, claro, nosotros hemos creado GOE, tenemos un centro tecnológico, dentro del centro tecnológico hay una unidad que se dedica a la innovación digital y al hardware inteligente. Claro, ahí viene un mundo, ahora Eneco nos hablará, que él sabe mucho más de esto, pero ya estamos viendo y observando pues cómo se están creando los alimentos del futuro, cómo alguien es capaz de generar productos finales basándose únicamente en IA, ¿no? Y yo creo que ahí viene una revolución de cómo gestionamos, de cómo testamos, de cómo hacemos desarrollo sensorial de alimentos, y eso pienso que solo estamos viendo el inicio, ¿no? Y bueno, entonces, panorámica, yo un poco amplia. Marco, sí. Un marco muy grande. Cojo una de tus ideas, que es la personalización, ¿no? Que al final es uno de los grandes campos que va a explorar la IA, y en esa personalización tenemos aquí un ejemplo de cómo la experiencia final de un comensal, que es la parte última de la experiencia gastronómica, se puede ver condicionada, dirigida o mejorada a través de una cosa tan cotidiana como es una aplicación de reserva de restaurantes como la vuestra, Andrea. Así que cuéntanos de qué manera está participando ya o va a participar la IA en ese acto cotidiano de reservar una mesa en un restaurante. Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena otra vez a Tapas por todo lo que estáis haciendo. Gracias también, Adrián, por la invitación a participar en esta mesa redonda tan interesante. Y bueno, al final nosotros lo que decimos es que nuestra misión es que el comensal encuentre el restaurante perfecto para cada ocasión, ¿no? Y al final nuestro objetivo es intentar minimizar ese tiempo de búsqueda que el usuario está destinando para encontrar ese restaurante, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de haber podido lanzar durante este año 2 funcionalidades que efectivamente pues están cambiando esta forma de búsqueda. En primer lugar, hemos desarrollado un resumen de todas las reseñas hecha por inteligencia artificial en la página de cada restaurante.
¿Esto qué significa? Que cuando el usuario se mete en esa página de restaurante, en vez de tener que leer pues quizás más de 1000, 2000, 3000 opiniones que puede tener un restaurante, de manera breve y concisa se le va a decir esto es lo que el usuario más está diciendo, ¿no? El plato más recomendable es el stick tartar, el ambiente está muy bien para grupos y me encanta la localización y la decoración que tiene. De esta forma, pues bueno, es capaz de darte la información que hay ahí en vez de tener que quizás destinar minutos y horas quizás a ver todas esas opiniones, ¿no? También interesante decir que vamos a resaltar lo bueno y lo malo, no solo vamos a resaltar lo bueno, ¿no? Si decimos que quizás el ambiente es muy ruidoso, pues va a aparecer también ahí, ¿no? Al final es darle la información más precisa al usuario e intentar acortar ese momento de búsqueda para que sea mucho más fácil esa navegación, ¿no? Por toda la cantidad de restaurantes que hoy en día tenemos. Eso por un lado de, bueno, pues dar la información más precisa, y luego también hemos lanzado algo más novedoso, que es lanzar la IA conversacional dentro de nuestra propia aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando vas a buscar un restaurante, en vez de quizás utilizar los filtros que estamos más acostumbrados, de quiero en este barrio, en este tipo de cocina, con este precio, le vamos a hablar a TheFork como si fuera tu amigo. Necesito un restaurante, quiero impresionar a mi jefe este viernes en el barrio de la Latina, con este tipo de precio, dime. Y TheFork empieza una conversación contigo. ¿Pero te gustaría más sobre este estilo o sobre este estilo? Y al final lo importante es encontrar ese restaurante que se adapta, ¿no? Y al final hablar con un amigo. Si algo nos está haciendo la inteligencia artificial es que está cambiando nuestra forma de búsqueda, ¿no? Antes navegabas por Google y estabas acostumbrado a tener 1000 fuentes, a quizás pasar bastante tiempo buscando por diferentes fuentes, y ahora estás más acostumbrado a tener una conversación. Y es un poco donde TheFork también se está intentando situar, adaptándose un poco a lo que vemos que es inevitable, está llegando, y tenemos que, bueno, pues intentar adaptar las aplicaciones a este nuevo formato, ¿no? Y luego además también en primicia, que lo lanzamos hoy, hemos hecho un acuerdo con OpenAI, donde TheFork va a estar integrado dentro de ChatGPT, ¿vale? Es decir, tú vas a decir a ChatGPT, quiero una mesa, lo mismo que estamos diciendo, y dentro de ChatGPT va a estar TheFork, ¿no? Y te va a ofrecer los restaurantes que están disponibles y vas a hacer también incluso ahí mismo la reserva, ¿no? Entonces es integrar esta nueva forma del usuario que tiene ahora mismo de búsqueda dentro de las aplicaciones. Sí, no, es que ha habido 3 palabras que me gustaría resaltar. Una de ellas ha sido personalización, y yo creo que la IA va a jugar un papel fundamental y lo está haciendo ya. Con el chef Eneco Hacha tenemos un proyecto precioso, una startup, se llama Turing Taste. Turing Test es el test de Turing que se le hace al robot o la IA para saber si es inteligente o no. Entonces hemos cambiado el test por taste. Y ofrecemos soluciones que antes de que existiese la IA eran imposibles de imaginar. Por ejemplo, hablábamos de personalización y lo que hacemos es, estamos trabajando con un hospital de California en el que personalizamos, dependiendo de las enfermedades que tenga este paciente, la nutrición para acelerar la recuperación. O sea, cuando un paciente entra al hospital, hay un enfermero, una enfermera que toma una serie de datos y, basándonos en esos datos, se crea un menú que el objetivo es acelere la recuperación. Y no solo en el hospital, sino una vez que se le da el alta. Lo mismo, estamos trabajando con un equipo de la Liga, no es la Real, José Mari, en el que personalizamos la nutrición de estos futbolistas basándose en si tienen mañana un partido, si lo han tenido ayer, si han tenido entrenamiento, etcétera. Y luego también lo que hacemos es, con una arquitectura muy parecida, una herramienta para restaurantes de menú del día. ¿Por qué? Porque ha habido otras 2 palabras que han mencionado, una es eficiencia y la otra productividad, en las que la IA es muchísimo mejor que los humanos. Y entonces utilizando la inteligencia artificial, podemos analizar al detalle los costes de este menú, a cuánto se quiere cobrar, cuánto se quiere gastar el restaurante, escandallos, o sea, si tengo 3 cocineros, pues lo que tiene que hacer cada cocinero, y luego, por supuesto, generar menús. Geolocalizamos, si queremos que sea tradicional, no es lo mismo que esté en Madrid o en Tokio, y te genera un menú más adaptado a Madrid, otro a Tokio, o si quieres una cocina más creativa, tienes una barrita. Entonces estamos hablando de esas 3 palabras, ¿no? Personalización, productividad y eficiencia. Y en la productividad y eficiencia, ahí es donde está la clave. El motor mayor, o el mayor motor que va a tener la productividad en el futuro, no va a ser la fuerza humana, va a ser la inteligencia artificial.
se está diciendo que va a ser inevitable que se reduzca los días que trabajamos a la semana. Y no lo digo yo, lo dice Bill Gates. Bill Gates cree que en las siguientes décadas vamos a pasar de una semana de 5 días de trabajo a 2. Y esto va a venir porque la gran parte de la producción nacional o en diferentes países va a venir hecha por la IA. ¿Se va a destruir trabajo? Muchísimo. Y esto hay que decirlo ya. Se va a destruir ya. Y cuanto antes nos preparemos y analicemos qué trabajos van a ser los que se van a destruir, mejor. Luego daremos unas claves si queréis hablar del tema. José Mari, en esta ruptura de paradigma en la relación entre alimentos, humanos y tecnología hay implicaciones éticas, como está adelantando Eneko, desde vuestro campo, que es la formación. ¿Qué herramientas, qué instrumentos estáis desarrollando para que no exista o no se desarrolle al límite esa deshumanización de la gastronomía? Bueno, yo creo que sí hay ámbitos que, claro, empezamos ya a diseñar, ¿no? Primero, como facultad y como universidad, ¿no? Claro, empezamos a pensar, oye, ¿y los riesgos? ¿No? Y los riesgos de todo tipo, ¿no? Porque al final los técnicos nos dicen, oye, mirar, con estas aplicaciones no, porque esto hay posibles problemas de protección de datos, de confidencialidad, con esto sí. Entonces yo sí creo que tenemos que pasar también, estamos en un momento donde dices, wow, venga, vamos a probarlo todo, pero cuando ya vas a estructurar, a nivel individual lo puedes probar todo, pero cuando ya empiezas, no, vamos a estructurar la facultad esto, y dices, coño, mira, aquí hay un agujero de protección de datos que va a ser que no lo vamos a promover, por tanto, esto no, y esto va a ser las herramientas que vamos a utilizar. Entonces eso para empezar. Segundo, yo sí creo que empezamos a hablar, y ahora mismo no tengo la solución, pero empezamos a hablar de ética digital. Claro, porque también eso que dice Eneko ocurrirá seguramente, pero a mí me resulta, yo formo ahora y claro, dices, si la legislación de la Unión Europea finalmente se implanta, en el futuro, si tú usas IA, va a aparecer el rastro ese. Por tanto, los que usamos IA, los estudiantes que usan IA, deben de reconocerlo, porque ahora mismo no lo estamos reconociendo. Y si tú lo haces y no lo reconoces, cuando en el futuro vas a tener un sellito ahí que dice esto está generado con IA, entonces tenemos que empezar, ahí hay cuestiones éticas y de honestidad profesional, que si tú empiezas a aprender que te lo puedes saltar mientras estás estudiando, lo puedes hacer cuando eres profesional. Entonces yo creo que ahí hay un mundo de generar competencias y valores para un uso adecuado, ¿no? Porque también yo cuando visualizo el futuro, hombre, visualizo entendiendo un poquito cómo deciden los algoritmos, un poquito. No puede ser una caja negra y deciden y nosotros no nos enteramos y somos, bueno, al final incluso además cuando se convierten en agentes y toman decisiones automáticas, o sea, yo veo el futuro, la legislación va a entrar ahí a entender, oye, ¿esto cómo decide el algoritmo? Yo quiero saberlo. Entonces yo creo que hay un montón de cosas que mientras los emprendedores y la innovación avanza, pues el resto de la sociedad y la legislación tendrá que ir adecuándose, ¿no? Porque que el cambio y la transformación es radical e inevitable, eso ya lo sabemos, pero habrá que irlo equilibrando, ¿no? Yo pienso que va a ser así. Entra en juego, perdona, Eneko, ¿querías añadir algo? No, es que me pasó una anécdota muy curiosa en gastronómica, en San Sebastián. Me propusieron hacer como me imaginaba la gastronomía vasca en 2050, y entonces dije, robots va a haber, que por cierto, si la IA ha sido el boom del año pasado, hace 2 años aquí, el siguiente gran boom va a ser la robótica, segurísimo, y sobre todo la combinación de robótica con inteligencia artificial. O sea, esa combinación es tremenda. Y entonces trajimos un robot humanoide, o sea, con forma de humano, al
al evento que hicimos. Fue una colaboración con Gorka Chapartegui, que tiene una estrella Michelin, y bueno, diseñamos un menú, y bueno, una de las cosas era pues que parece un chiste, pero bueno, los pinchos los traía un robot humanoide y un perro robot traía el chacolí, ¿no? Parece un chiste vasco futurista, pero fue lo que pasó. Y veía que la gente del servicio no estaba contenta con el gesto, y entonces fui y hablé con ellos y ellas y les preguntaba qué. O sea, es que hoy has traído un robot, y estamos 10 en servicio, pero es que igual el año que viene traéis 9 robots y hay una persona en servicio. ¿Qué va a pasar con estos trabajos? Y me parece que es verdad, que tenemos que pensar desde ya, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vais a hablar después de por qué no hay camareros. Segurísimo, en el futuro muchos de estos camareros no serán humanos. Eso tenerlo, vamos. O sea, ¿alguien sabe cuántos robots hay en el mundo? Más o menos. Hay unos 200 millones de robots. Amazon solo tiene ya 1 millón de robots trabajando. 1 millón de robots. Cosa que hace 20 años estaría haciéndolo un humano. Y lo mismo en agricultura. Pensad el porcentaje de gente que trabajaba en agricultura en España antes de la primera revolución industrial, o sea, en el año 1800, 2/3 de la población en España trabajaban en agricultura. O sea, el 66% de la gente trabajaba en agricultura. Y hoy en día es alrededor del 4%. Bueno, pues con la robótica y con el tractor autónomo se va a reducir todavía más. O sea, hemos pasado del 66% hace 225 años al 4%, y os aseguro que se va a pasar del 4% a menos de un 1% en las siguientes décadas también. Entonces, cuando hablamos de peligros, de destrucción de empleo, de estos temas, me parece importante adelantarnos, y no lo estamos haciendo. Hablabas de la legislación va a paso burra comparado con la innovación que está habiendo en este momento en inteligencia artificial. De momento en estas mesas de debate seguimos hablando de humanos, por lo tanto creo que hay algo de esperanza. Y hablando de humanos, y retomando una idea que has deslizado tú, está el pensamiento crítico, ¿no? Al utilizar la inteligencia artificial. Y en ese sentido quería preguntarte, Andrea, por cómo es esa interacción entre el humano que quiere sentarse a comer en una mesa y que le pregunta a la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto hay una conducción de la inteligencia artificial hacia los intereses intereses empresariales, intereses publicitarios que pueda haber detrás de un hecho como es reservar una mesa? Yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, nuestro máximo objetivo es lo que hemos dicho, ¿no? Encontrar la mesa perfecta para ese comensal en concreto. No queremos meternos ahí, no queremos, como me interesa llevarlo por aquí, lo llevo. No sería ético, ¿no? Ético, podemos decir. No, al final, si conseguimos darle el restaurante perfecto a ese comensal, ya hemos ganado, ¿no? Al final, lo que queremos es construir ese hábito de consumo donde el usuario pueda confiar en The Fork o en la IA para que le ofrezca el mejor restaurante, ¿no? Pero sí que creo, por ejemplo, que es importante el mundo de las reseñas. En cuanto a, hoy en día nos pasa, ¿no? Vale, nos pueden recomendar restaurantes, pues las redes sociales, las revistas, pero aquel restaurante que te lo recomienda un amigo o que te lo recomienda después de cuando has visto 1000 reseñas y realmente confías en todas esas personas que han dedicado su tiempo a poner esa opinión, eso vale oro. Entonces, ¿hasta qué punto todo va a ser tan automatizado por la IA, ¿no? Sí, porque nos va a ayudar, pero esas opiniones que están ahí fuera son clave. Y es un poco también donde tenemos que apalancarnos, ¿no? Y donde también animamos siempre a los restaurantes que estén muy siempre con la labor de las reseñas, porque es esa información que vamos a dar al usuario, ¿no? Entonces, intentaría pensar que no va a ser, que no vamos a ir a ese lado comercial, ¿no? Que realmente vamos a utilizar la IA para darle valor a ese usuario, ¿no? Yo quiero pensar, o quiero ser un poco romántica, que la IA nos va a ayudar para un bien, ¿no? Para intentar conseguir. Si ya empezamos a meter el lado comercial, estamos un poco poniéndolo más en riesgo. Quiero pensar que no, que vamos a seguir por ese lado. Al final,
por ejemplo, hoy nos habéis contado que en primicia que metéis esa app dentro de ChatGPT. ChatGPT ya se ha convertido en un prescriptor más de esa gente que quiere ir a comer a un restaurante, ¿no? Y que le lanza preguntas. Al final, ¿dónde vamos a quedar nosotros como prescriptores también, que nos dedicamos a la gastronomía, luchando contra alguien que, como dice Neko, es tremendamente más eficiente que un humano y tremendamente mejor gestor, ¿no? de ideas, conceptos y haciendo análisis? De hecho, antes cuando... es que se me ha ocurrido un chiste antes. Estábamos hablando con una compañera y ha dicho José Mari, joder, ¿no conoces a Eneco? Si es un máquina. Y he dicho, joder, las IAs entre ellas, cuando son buenas, que dicen, ¿no conoces a Ada? Es un humano, ¿no? Ellas entre ellas cuando dicen... Entonces tenemos que empezar a pensar de esa manera, ¿no? El tema está a lo que hablabais de la parte creativa, etcétera. Joder, tuve una experiencia brutal, me pareció brutal. Llevamos los humanos cocinando 800.000 años. O sea, desde el Homo erectus, desde el fuego llevamos cocinando. Y tuve la gran suerte de ser el primer comensal que probaba un menú puramente diseñado por inteligencia artificial. Y fue increíble la experiencia. ¿Qué pasa? Que en el futuro yo creo que va a haber... Ahora hay mercados navideños en Madrid, ¿no? Y muchas veces se ve hecho a mano, ¿no? Hecho a mano. Eso hace 150 años no tiene ningún sentido poner hecho a mano porque todo estaba hecho a mano, ¿no? O hace 200 años. En el futuro habrá sitios, habrá restaurantes en los que digan cocinado por un humano, hecho por un humano. En vez de hecho a mano, hecho por un humano. Porque va a estar tan integrada la IA que va a ser una herramienta más. Como ¿qué chef no utiliza el móvil o internet? ¿No? Es que no tendría ningún sentido no utilizar la herramienta más potente que hemos tenido la humanidad al alcance, una de las que más por lo menos, desde el ámbito gastronómico. Luego va a haber otra parte que es la súper alta gastronomía. El otro día Neko Hacha me preguntaba, Neko Hacha está muy preocupado, interesado en este sentido, ¿no? Y le decía, creo que en un restaurante como Azurmendi, de 3 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, etc., es donde probablemente menos va a afectar esto. ¿Por qué? Porque en ciencia, por ejemplo, ¿no? Fleming, que descubrió, inventó la penicilina, si no lo hubiese visto él, hubiese venido otra persona después y lo hubiese descubierto. Pero en el arte no pasa eso. O sea, no existiría un Chillida Leku sin Chillida, o el museo de Dalí sin Dalí. Y lo bonito que tiene la gastronomía es que, aparte de ciencia, ¿no? Porque ¿qué es algo que es delicioso? No es solo sabor y aroma, que al final sabores y aromas son básicamente química y bioquímica. También es textura. La textura, yo soy físico, desde el punto de vista físico, son propiedades físicas, cosas que podemos medir. El módulo de Young, 1000 cosas que podemos medir y analizar. Esos datos, en una IA que es infinitamente mejor que nosotros analizando datos, los puede analizar y decir qué va a ser delicioso para alguien. Pero es que luego hay un tercer componente que es el emocional y el cultural. Tú puedes explicar culturas a la IA. Por ejemplo, puedes decir, mira, es que en México desde niños, o sea, desde pequeños los niños y las niñas comen caramelos picantes, entonces están más predispuestos o les va a gustar más un plato picante que alguien en Bilbao que no prueba picante igual en la vida, ¿no? Pero luego está la parte emocional también. Entonces, cuando vemos un chef como un artista, cuando tiene un mundo que yo creo que en realidad, y joder, me van a asesinar por decir esto, pero es que hay muy pocos chefs que verdaderamente tienen ese universo interior y lo sacan afuera. Hay la gran mayoría, al final, gente sin talento en la cocina como yo copio recetas, copio a chefs, copio influencias, copio tal, que es lo que hace la IA al final, ¿no? Se nutre de esto para crear algo, para innovar. Los humanos somos tremendamente lentos innovando, la IA no. La IA ha innovado muchísimo ya en el poco tiempo que tiene y nosotros los humanos en tantísimos años podríamos haber hecho mucho más, pero bueno, eso es otro tema. Entonces los chefs, yo creo que los super tops no se van a ver tan afectados por la IA, pero luego cualquier empresa sin conocimiento de gastronomía, gracias a la IA, va a poder crear un restaurante que sea exitoso.
cualquier persona con la IA va a poder crear un restaurante que genere dinero, que guste a la gente, etcétera. Y ahí va a estar la clave. ¿Quieres ir a un restaurante normal, hecho con la IA, que te va a gustar y bien, y va a ser barato? ¿O quieres ir a una experiencia mucho más personal, mucho más humana? Que va a ser pues algo ya, pues un ejemplo como el que he puesto antes. Súper interesante. Yo sigo esa idea. Yo me puedo imaginar un futuro donde verdaderamente lo diferencial para el éxito, para que algo sea exitoso, es la creatividad y la intuición humana. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener, bueno, según cuánto pagues, las herramientas IA. Todo el mundo. Entonces, yo sí creo que de repente esto que parece una cosa menor acaba siendo lo diferencial, porque la IA va a estar accesible, como dice Eneco, hasta el más pequeño de los restaurantes, hasta el más pequeño de las empresas, de una forma muy accesible, porque mira, también nosotros en este sector de la hostelería y la restauración, hoy en día, es decir, siempre decimos, no, hoy en día, cómo ha evolucionado la gestión empresarial, que joder, ahora ya, ¿no?, la gente gestiona business plan, ratios, KPIs, pero sigue habiendo una parte del sector que todavía no está gestionando así. Yo sí me puedo imaginar que en un futuro la IA, en un formato muy accesible, por voz, tienes acceso a todas estas herramientas de gestión que te permite gestionar. Pero ¿dónde está el diferencial? Hostia, el pensamiento, la intuición, la creatividad humana. Como dice Eneco, ahora hay unos pocos, pero la labor nuestra como facultad es formar a esa gente que piensa bien. Porque si piensa bien, utilizará las herramientas y decidirá bien. Pues se trata, también es esto, se trata de que mantengan la capacidad de decisión. Porque habrá muchos ámbitos que no lo van a tener, porque esto va a ir en automático. Pero sí en los elementos clave, que piense bien y decida bien. Y eso marcará la diferencia en el futuro de esta sociedad. Al mismo tiempo, en ese escenario, creo que se plantea el nacimiento de nuevas élites, ¿no? Porque si al final va a haber una masa, no sé si tan crítica, que va a acceder a esa inteligencia artificial para generar modelos de negocio exitosos, se conformarán con eso, ¿no? Y cada vez quedará menos gente dispuesta a emplearse sesudamente en generar algo con creatividad o con innovación, ¿no? Pero yo te diría, perdona, Adrián, también para eso está la formación del futuro, porque para todo te puedes capacitar. Lo que pasa es que es una nueva capacitación, ¿no? Es decir, experimentando personalmente llegas hasta donde llegas, pero tú podrás adquirir nuevas capacidades. Como lo hemos hecho hasta ahora, pues lo tendremos que hacer en el futuro, ¿no? En una nueva realidad. Me gustaría añadir el punto de que estamos hablando muy de IA, pero tenemos también que ser conscientes de la restauración en España. Es decir, nosotros nos seguimos encontrando a día de hoy muchísimos restaurantes con su libro de papel que no tiene nada de tecnología, que sigue cogiendo llamadas por teléfono porque no tiene página web. Entonces, a veces nos pensamos en la restauración hoy en día son los súper grandes grupos que tienen unas capacidades de negocio, de hacerles planes de negocio, de business KPIs, pero no todo eso es España. Es decir, tenemos una gran masa de restaurantes que es que no está nada digitalizada. Entonces, se me hace como difícil pensar en todas estas grandes innovaciones para la gran red de restaurantes que tenemos ahora mismo. O tenemos que evolucionar muy, muy rápido, pero tenemos un gran alto porcentaje en España que todavía estamos muy lejos. Bueno, un reto y una oportunidad, un reto, ¿no? muy importante. Lo mismo pasa con los transportistas, por ejemplo, de alimentos, o incluso los transportistas de Globo, de Uber Eats, de todas estas. Son, en total, los transportistas en España son a casi 1 millón. Adiós a ese transporte. O sea, se va a perder totalmente. O sea,
no solo va a afectar al restaurante, sino también a todo lo que envuelve al restaurante, ¿no? El que te lleva los tomates, el que te lleva el pedido a casa, etcétera, todo eso va a estar automatizado. No sé si alguien ha estado hace poco en San Francisco o por ahí, y ha cogido un Waymo, ¿sabes lo que? Un coche autónomo. Alguien dice que sí por ahí. Bueno, yo el primer día que pedí el taxi y me vino un coche sin conductor y me subí, estaba que perdí 3 kilos en ese viaje de 15 minutos. O sea, iba sufriendo, llovía un montón encima, que tenía limpia parabrisas y digo, pero si no hay nadie, ¿para qué quiere limpia parabrisas, no? O sea, si nadie ve... Pero bueno, paró, bueno, sí. Una señora pasó en el paso de cebra. Es un 90% más seguro el coche autónomo que los humanos conduciendo en accidentes en los que hay lesiones o muertes. Un 90% más seguro. Es que es una locura. Es que va a destruirse todo ese empleo de los transportistas y va a haber transporte autónomo. Va a estar súper automatizado. Entonces, muchas veces nos centramos en los restaurantes, pero la alimentación en España, la gastronomía en España, no es solo el restaurante, es todo lo que envuelve a ese restaurante y todo eso también se va a ver impactado. Como el coche autónomo, el tractor autónomo. Eso es lo que hablábamos antes, de la cantidad de gente en agricultura que va a perder el empleo porque la eficiencia y la productividad de la inteligencia artificial combinada con el tractor autónomo va a ser brutal. Va a destruir un montón de puestos de trabajo. Yo te matizo perder el empleo porque en todos los sectores y en la agricultura hay una necesidad de empleados que no se consiguen, que en vez de perderlo lo que haces es cubrir una necesidad que existe, que no hay perjudicados, sino que es, bueno, que pueda haberlos, pero que son sectores que necesitan personas trabajadoras que no los tienen y que esta es una solución, ¿no? Y la idea no es que... Yo soy súper positivo en la vida, ¿eh? Igual lo veo todo siempre, pero yo espero que no es solo que se destruya empleo, sino la manera que tenemos de entender el trabajo va a ser totalmente diferente. O sea, nosotros, estoy seguro de que casi todos los que estamos aquí trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, pero el trabajo es una parte central en nuestras vidas. Y quizá en el futuro, con ese aumento de productividad, de eficiencia, etcétera, como dice Bill Gates, las semanas laborales serán de 2 días, tengamos más tiempo para eso, para la creatividad, para cuidarnos nosotros mismos, a los que queremos, a la gente mayor, etcétera. O sea, espero que la IA y la robótica nos dé tiempo para nosotros mismos y que ellos, los robots combinados con la IA, trabajen y nosotros hagamos lo que más nos gusta. Si lo que más te gusta es trabajar, pues sigue trabajando. Yo seguro que estaré igual de liado con 4 robots asistentes, pero bueno, a lo que voy es que el futuro no tiene por qué ser solamente negativo. Habrá muchas cosas negativas, ¿no? Pero en vez de nos devorará la IA, me gustaría que la pregunta hubiese sido, ¿la IA hará que trabajar sea opcional y dedicarnos a leer tapas y ir a los restaurantes que más nos guste, que leemos en la Eso estaría revista? muy bien. Estaría muy bien. Quiero coger 2 ideas, porque está la formación de los humanos, pero las IAs también se entrenan, y se entrenan gracias a nuestras consultas, ¿no? También se irá entrenando esa aplicación de reservas, orientándote hacia tus gustos a través de las preguntas de tal. En ese sentido, no tengo tecnofobia, pero sí me hago la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde estamos conduciendo a esa IA? ¿Llegará un punto en el que gracias a todo ese entrenamiento llegue a ser tan creativa o innovadora como nosotros? Hicimos perdón, que estoy acaparando, luego ya me callo, que soy un pesado. Hicimos un ejercicio súper bonito en gastronómica con Ricard Camarena. Y era una especie de challenge en el que era la IA contra el humano, ¿no? Kasparov contra Deep Blue. Y Camarena, que para el que no lo conozca, tiene un restaurante, creo que con 2 estrellas Michelin en Valencia. Preparaba un menú y la IA preparaba un menú. Había unos productos que la gente elegía, unas técnicas de cocina que la gente elegía, y luego para el final un postre que era
una especie de reinvención de un postre tradicional. Y la IA hacía lo propio con un humano cocinando lo que la IA le dictaba. Y el primer y el segundo plato ganó Ricard Camarena y en el postre hubo un empate. Y el jurado era jurado de élite, ¿eh? Joan Roca, tal, bueno, era jurado de renombre. Esto fue el año pasado. ¿Os podéis imaginar en el 2030? No me voy a ir al 2040. En el 2030 yo estoy convencidísimo que va a ser muy difícil para un chef de la talla de Ricard Camarena competir con la IA con todo el entrenamiento que va a tener para entonces y todo lo avanzado que va a estar entonces. Pero es que a nadie le va a interesar lo que haga la IA. Quiero decir, para mí, cuando hablamos de gastronomía, hoy en día, ¿qué nos interesa? La creatividad de las personas. La creatividad que se materializa en platos, ¿no? La creatividad que se materializa en un vino singular de paraje. Que va a estar la IA en todo eso. Ahí te voy. Que va a estar en todo eso, no tenemos ninguna duda. Yo no tengo ni una duda analizando predicciones meteorológicas, cuándo recoger la uva, cuándo fermentar, todo. Pero la creatividad humana es lo que nos interesa a los humanos. Iremos a los restaurantes gastronómicos porque hay esa energía. Que podremos ir a otros restaurantes también que todo está basado en ella, pero yo creo que la gastronomía va a seguir siendo interesante por su dimensión humana. Pero es que la gastronomía... No por lo que haga, porque la IA tal... Está guay, pero será una herramienta más. Ahí te voy. Es una herramienta más de la creatividad humana. Y yo creo que eso es gastronomía. Pero la creatividad humana, lo que yo considero es que ya será creatividad híbrida. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo real. Neko Hacha hoy ya utiliza la IA para crear platos que sirven a Zurmendi. Lógico. Y es su ADN. Como utiliza la Thermomix, o me da igual, efectivamente. O una cocción al vacío, como en el futuro yo estoy convencido que los mejores sommeliers del mundo serán robots. Porque como hablábamos antes del entrenamiento, tú vas a ir a un restaurante, tú le preguntas a un robot entrenado con una IA especializadísima en vino y va a conocer todo el mundo del vino. Va a ser una cosa increíble. No estoy de acuerdo. Bueno. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a un restaurante lo que me interesa es la conexión emocional. Eso es otra cosa. cosa. Me interesa que me cuente las cosas súper bien estructuradas, súper bien narradas. Yo quiero conectar emocionalmente. Y un robot, igual en el futuro, cuando todos seamos diferentes, pero los que estamos hoy aquí, esa conexión humana, esa conexión emocional del sommelier, es fundamental, no solo la información que me transmite. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Lo mismo con el servicio, ¿no? Tú vas a un restaurante y te encanta. Nosotros, por ejemplo, lo vemos que cada vez más el servicio es una de las cosas más valoradas por los comensales. Entonces, a mí de repente me va a venir un robot, esa experiencia va a cambiar. Totalmente. Yo estoy conectando con esa persona que me está dando quizás sus recomendaciones de carta. Pues yo personalmente me encanta el solomillo, me encanta la presa. Lo mismo con el sommelier, al final... Sí, podemos ser unos diccionarios, pero ¿quieres saber el sommelier cómo conecta contigo, cómo te va a dar esa referencia? Entonces, al final creo que la gastronomía y salir de restaurantes es algo muy humano, es algo que, como decíamos, tú quieres ver la personalidad del chef en los platos, no quieres ver una inteligencia detrás. Quizás se va a ayudar ese chef de esa inteligencia, ¿no? Pero creo que salir de restaurantes es algo muy humano, muy personal. Puede ser que ese sommelier, a la hora de preparar la armonía molecular de los platos y los vinos, tenga una herramienta que tiene entrenada y que disecciona cada plato y el vino para que sea, ¿sabes?, como una armonía perfecta. Es lo que hacía Ferran en el Bulli, ¿no? Con esas tablas de sabores. Y Food Pairing, que es una herramienta de esto, ahora tiene Food Pairing AI, o sea que lo ha evolucionado con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo sí creo que para mí, todas son esas herramientas que elevarán el nivel de todo, pero el componente humano de la gastronomía yo creo que es el diferencial. Uno de los mayores miedos y riesgos es el deshumanizarnos en ese sentido, en el que ya nos valga con la IA. Hay muchas IAs que nos entienden mejor que muchos humanos. O sea, hay IAs que nos entienden mejor que humanos. Es que es muy heavy que tu novio te entienda peor que ChatGPT. Y de hecho lo cuento en forma de anécdota, pero tiene su fondo, ¿eh? Ojo con lo que voy a contar.
Vino el otro día mi padre a comer y mi padre tiene una mala hostia, es impresionante, ¿eh? O sea, yo soy peace and love y mi padre tiene una mala hostia increíble. Bueno, pues estuvo, no sé si había partido del Atlético o algo, estuvo 40 minutos para aparcar. Y yo dije, buah, va a subir mi padre, va a subir entre el hambre que tiene, la mala hostia que tiene. Y entonces le dije a ChatGPT, lleva mi padre 40 minutos para aparcar, tiene muy mala hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dice GPT, bueno, pues dile que entiendes que es muy frustrante, que vienes a comer contigo, que estés 40 minutos aparcando y que si no quieres hablar ahora, que hablamos después. Entró mi padre por la puerta, le dije, ahí te entiendo, no hace falta que digas nada, buah, qué dolor, 40 minutos, hablamos luego si quieres. Vale, trágame. Abrimos un vinito, tal, empezamos a comer y le digo, y me dice, joder, Neko, gracias, porque venía una mala hostia y tal. Y le digo, jo, Aita, no te lo vas a creer, pero es que le he preguntado a la inteligencia artificial. Total, que mi padre se puso de mala hostia. Bueno, vaya mierda de hijo, que le tiene que preguntar a la IA a ver cómo reaccionar con su padre. Take home message, nos entiende mejor la IA que muchos humanos. Y ahí hay un peligro increíble de deshumanizarnos, de que todo lo hagamos a través de la pantalla y no haya esa interacción humana tan necesaria para que vivamos felices. Pues un fantástico cierre. Solo se nos ha quedado encima de la mesa un tema, que era, por favor, explícanos brevísimamente cómo eres capaz de hacer un chuletón de kilo en 9 segundos. Pero eso nada que ver con la IA, pero bueno. Pero es ciencia alimentaria. Es innovación. Rápidamente, fue una anécdota, me invita el chef Julen Baz, que tiene un restaurante Garena maravilloso con una estrella Michelin y creo que 2 soles Repsol. Y bueno, estamos tomando algo, tal, comiendo, acabo de comer, maravillosa la comida, tiene unas vistas espectaculares y yo no sé si fue el chacolí o qué, se me encendió la bombilla cuando vi una estatua de piedra partida por la mitad. Y le pregunté, ¿esto qué ha pasado aquí? No, que le cayó un rayo. Y tuve mi momento eureka y dije, hostia, digo, si en vez de la estatua de piedra hay un pedido de 100 kilos de carne, la carne se hubiese cocinado con el rayo. Y le dijo, dame un boli y un papel inmediatamente. Yo de verdad con un par de chacolís encima, o sea, fue un espectáculo todo. Y le dije, Julen, yo creo que podemos cocinar con rayos, con descargas. Tú estás loco, no sé qué. Le digo, mira, los números me dicen que sí. Me dice, pues yo tengo un amigo que es una máquina con electrónica, tal, que trabaja poniendo cámaras, tal. Y yo, pues yo es que soy físico, soy totalmente inútil, o sea, sobre el papel lo que quieras, pero no te puedo arreglar la lavadora porque no sé cómo funciona. Y entonces vino una persona útil, que era un chico que controla la electrónica, hizo lo que yo puse sobre el papel y cocinamos 1 kilo de carne en 8 segundos. Y patentamos inmediatamente la tecnología, tal, nos llamaron de la oficina de patente, nos dijeron, habéis inventado la técnica de cocina más rápida del mundo. Y lo bonito, que a mí es lo que más ilusión me hace, de las más eficientes también, porque claro, en 8 segundos lo conectas al enchufe y compara eso con encender el gas, ¿no? Y cocinar de 1 kilo de carne. A Víctor Arginzoni no estará nada contento. Buena, oye, voy a hablar con él, a ver si yo creo que deberíais electrococina el chuletón. Deberíamos ir etapas allí a Echevarri y comprobar cuál de los dos queda mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.